Hola, muy buenas tardes, noches. En el momento que estén ustedes viendo este video, mi nombre es José Gerardo Ramírez Martínez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el sistema de educación a distancia. Y esta es la evidencia número 2 del tema uno de la asignatura de Construcción Histórica de México en el Mundo, parte 2. Y el tema que se va a abordar son los desafíos entre gobiernos. ¿Qué gobiernos? Ahorita vamos a checar. Pues bueno, el periodo a analizar en esta ocasión es el periodo de la posguerra en México. El periodo de la posguerra, pues como esta palabrita aquí nos indica, es después de un conflicto armado. Lo que viene después de un conflicto armado. ¿Qué conflicto? La Segunda Guerra Mundial. Eh, Durante este proceso en México hubieron muchísimos logros, hubieron también muchos desafíos de personajes que estuvieron al frente del gobierno, que son obviamente los presidentes, pero estos logros y desafíos representaron dos cuestiones en particular. Un crecimiento económico pues bastante acelerado, que se dio de la mano con las políticas de sustitución de importaciones, de inyección al gasto público para infraestructura y demás cosas, pero también vino de la mano algo pues que todavía no hemos podido superar como nación, que es la inconformidad social. El periodo, pues ya se los dije, es un periodo pues bastante larguito, comprende de 1946 a 1970 y este periodo pues tiene como rasgo particular el que los caudillos, es decir, las personas que estuvieron ahí liderando a la gente en el conflicto armado que representó la revolución, ya no gobernaban el país. Ellos ya habían pasado como que a la historia, a un segundo plano de que sí, ok, tú fuiste quien ganaste, pero pues ya no decides aquí en este negocio. Y dieron paso a lo que son los gobiernos totalmente civiles, en el cual pues ya no eran estas personas, los generales a los que pues estaba acostumbrada la sociedad, sino a personas que ya tenían una preparación universitaria, una preparación diferente, lejos de las armas. Es decir, pues la generación receptora de la revolución. Se les llamó a estas personas como los hijos de la revolución. Perdón. Y vamos a analizar primero a quien fue Miguel Alemán, después Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y vamos a terminar con Gustavo Díaz Ordaz. El primero de ellos, Miguel Alemán Valdés, tuvo su periodo presidencial de 1946 a 1952 y él tenía un primer reto muy importante que afrontar: la transición de un México rural a un México moderno, un México que ya no dependiera tanto de la agricultura como medio de subsistencia, sino que pues diera paso a lo que se consideraba como cosas del primer mundo, bueno, hasta la fecha, ¿no? Y pues para ello inyectó muchísimo gasto público a lo que fue la infraestructura, a lo que fue la construcción. En esos tiempos creció de una forma pues significativa la industria de la construcción, pero pues su proyecto se centró mucho en concentrar esa, ese poderío de producción industrial en tres ciudades fundamentalmente: en Monterrey, en Guadalajara y pues en la Ciudad de México. Y pues esa fue la principal contribución de Miguel Alemán a este periodo de tiempo. Recuerden la transición del México agrario al México moderno. Seguimos con Adolfo Ruiz Cortines. Durante este periodo que fue de 1952 a 1958, pues recuerdan que en la sección anterior pues tenía la intención, se tuvo la intención de
pues transformar esas ciudades en grandes, grandes potencializadores del desarrollo económico del país. Bueno, pues eh, para que eso suceda efecto, tenía que haber migración. Entonces, todas las personas de las provincias cercanas a estas ciudades comenzaron a trasladarse a estas ciudades. Entonces, eh, pues un gran logro de este sexenio fue que esas ciudades lograron crecer de una forma pues brutal y a su vez pues el requerimiento de servicios públicos y de todo lo que conlleva una expansión de ciudad pues se venían dando, ¿no? Entonces la transición como tal del México agrario al México industrializado se da en este periodo precisamente por eh, las migraciones de forma masiva a esas tres ciudades, que fueron, como les dije, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Eh, algo que hay que rescatar de este periodo fue precisamente un logro para el género femenino. Esto es que el 17 de octubre de 1957 se le otorgó el voto a las mujeres. Pues con esto se abre pues un hito considerable dentro de la historia del país, ¿no? Porque pues antes recuerden que a las mujeres no se les permitía votar, se les consideraba, es más, creo que ni se les consideraba como ciudadanos, porque una característica de ser un ciudadano es ejercer precisamente ese tipo de facultades y pues las mujeres en aquel entonces, antes de esa fecha, no lo tenían y entonces es cuando pues se da, después de muchas luchas, de eh, mucha insistencia por parte del género femenino, totalmente legítima, es que en ese tiempo, en esa fecha, se da este cambio a la democracia. Después viene el gobierno de Adolfo López Mateos. Eh, este sexenio pues estuvo marcado por la desigualdad. En este periodo de 1958 a 1954 se empieza a marcar algo muy importante. Recuerdan que el sexenio pasado se daban lo que son las migraciones de forma masiva hacia las ciudades. Bueno, pues en este periodo de tiempo eh, alrededor de las ciudades se aglomeran los llamados cinturones de miseria. Estos cinturones de miseria donde todas las personas que pues obviamente no podían pagar el precio de vida de la ciudad, de las ciudades grandes a donde ellos trabajaban, pues se asentaban en lo que eran los alrededores. Un caso muy particular que es el que pongo en esta foto de por aquí, aquí estoy con el apuntador, es el caso de Ciudad Neza. Ciudad Neza pues nació como un cinturón de miseria eh, en aquellos ayeres, ¿no? Donde la mano de obra tenía que estar como que a tiro de piedra de la capital y pues ahí empezó lo que es el surgimiento de esas colonias. Eh, en este sexenio también hubo pues un aumento significativo en la generación de energéticos, debido precisamente a lo mismo, a la gran cantidad de gente, al gran volumen de personas que ya estaban para ese entonces pues asentadas en las grandes ciudades. Pero recuerdan que también estaba diciendo que eh, pues había generado muchísima desigualdad, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues el 90% de la riqueza estaba concentrada únicamente en el 10% de la población. Entonces, eso empezó a generar por ahí, pues, obviamente totalmente legítimo el descontento de la población y se empezaban a notar lo que son las protestas sociales, ¿no? Empezaron a surgir líderes que pues hacían suyas las demandas de la gente y pues el gobierno no lo tomaba tan bien, obviamente, porque pues atentaban contra el poder presidencial. Em, y eso se va a ver muy marcado en el siguiente sexenio. Como remate a este pequeño video, vamos a terminar con una pequeña semblanza de este señor, Gustavo Díaz Ordaz, que creo que todos conocemos.
Él tuvo su periodo de 1964 a 1970 y es precisamente donde la desigualdad eh, empieza a hacerse muy notoria. Eh, con la, en el sexenio anterior, en el sexenio de Adolfo López Mateos, pues se da a conocer que México va a ser sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sale sorteado. Entonces, ya saben que el estar sorteado para Juegos Olímpicos o para Mundiales es como sinónimo de riqueza, ¿no? De poder también, de pertenecer a cierto grupo pues muy selecto de países que cuentan con la infraestructura, que cuentan con la estabilidad para poder realizar pues una muestra de paz ante los demás, ¿no? Wannabe. Pero, en este sexenio de Gustavo Díaz Ordaz es cuando pues la gente dice, oye, pues lo que tú quieres mostrar de México ante el mundo, pues no es lo que realmente está sucediendo. Entonces, eso, este tipo de protestas sociales, pues marcaba una distancia increíble, ¿no? Entre una sociedad que ya estaba totalmente cambiando de una mentalidad rural, de una mentalidad de campesino promedio, a una mentalidad de una sociedad ya con plena entrada a la madurez intelectual. Entonces, ya se daba ese tipo de distanciamiento y al gobierno obviamente pues no le gustaba, ¿no? No le gustaba que el pueblo fuera punitivo y totalmente puntual en sus demandas, que pues eran legítimas, ¿no? Y pues la gota que derramó el vaso pues fue aquel día del 2 de octubre, que pues todo el mundo recordamos, que nosotros como universitarios también lo tenemos muy presente, eh, y que fue el día en que este señor pues mandó, eh, digamos, aniquilar ese tipo de expresiones totalmente legítimas, ¿no? Y pues como regalo de consolación, digamos, creo que pues fue la reducción en la edad de voto, ¿no? De 21 años, que era en aquel entonces, a 18 como es ahorita. Entonces, pues creo que fue el único significativo que tuvo este señor. Aparte, por ahí hubo en el 71, 72 me parece, los tratados de Tlatelolco que pues fueron para pues que la América Latina no participara en pruebas ni desarrollar armas nucleares, pero pues esto le tocó a otra persona. Eh, y pues bueno, este fue un pequeño resumen de este periodo de tiempo y este trabajo fue basado en La Historia Mínima de México, que es un libro muy bonito que se lo recomiendo mucho y pues espero su retroalimentación, y ya sea en los comentarios o en la plataforma. Profesor, muchas gracias y pues hasta pronto.